Buenos días, seguimos con el libro de los enigmas pendientes. Esta parte del capítulo se llama El increíble viaje del almirante Byrd al interior de la Tierra. El inquieto almirante Richard Evelyn Byrd no se conformó con explorar los hielos del Polo Sur en 1947, atraído por los polos, y no se trata de un chiste magnético. Visitó en varias ocasiones el norte y el sur, antes y después de esa fecha, hasta el año 1956, uno antes de que ocurriera su fallecimiento. Fruto de ese extraordinario desasosiego y de su incesante movilidad, es una de sus teorías más asombrosas, increíble y descabellada para unos, para otros sensata, de cuantas puedan exponerse cerca de la configuración de nuestro planeta. La Tierra es hueca. El responsable de la teoría no es Byrd, sino algunos investigadores de lo extraño que han extraído últimas consecuencias de los viajes y las experiencias del almirante norteamericano y de algunos estudios anteriores. Pero conviene que procedamos en la exposición de una manera ordenada. Comencemos por el principio, y el principio es el recuerdo de algunas culturas primitivas, sus creencias, su mitología y sus descubrimientos. Los restos de estas conquistas del espíritu colectivo que han sobrevivido hasta nosotros, se entiende. Que la Tierra es hueca se viene diciendo desde que el hombre existe sobre la Tierra. No es nada nuevo. Antiquísimas referencias mitológicas, algunas de ellas trasplantadas a la Biblia, nos hablan de un reino o de un país oculto en el que o bien existen continentes y mares y un sol central, o bien es el dominio de las tinieblas, pero lugar al fin y al cabo subterráneo. Algunas concepciones geográficas antiguas y no tan antiguas representaron a la Tierra cóncava con un astro central, es decir, estaríamos hablando el interior de un inmenso globo, los continentes y los océanos adheridos a las paredes, y el denominado por poetas y astrónomos astro rey en el centro geométrico, presidiendo y alumbrándolo todo. Seguramente que no pensaba nada de esto Byrd, cuando en 1947, navegando en línea recta hacia el Polo Norte, en donde justamente deseaba poner sus pies, se extravió de su ruta sin perder la línea recta, y no llegó al Polo Norte, y navegó 2.730 kilómetros mal adelante, penetrando en unas aguas cálidas bordeadas de costas templadas y tupidas de vegetación que iluminaba un sol menos intenso que el habitual. Había islas diseminadas por el mar, y las tierras elevaban su relieve en montañas de distinta altitud. No se veía hielo por parte alguna, y el continente y las islas que iba bordeando estaban surcados por ríos y moteados por lagos relucientes como espejos. La vegetación y la fauna eran abundantes. Byrd llegó a observar a un animal para él desconocido y parecido a un mamut. Cuando el almirante tuvo la certeza de que había perdido el rumbo que llevaba clavado en el norte y que navegaba perdido, no sabía por dónde, después de recorrer casi 3.000 kilómetros, decidió dar la vuelta y regresar por donde había llegado. El trayecto de vuelta transcurrió sin novedad alguna. Desde aquellas costas cálidas y tranquilas pasó a una zona más alborotada, tropezó con los hielos de nuevo y regresó a los Estados Unidos. Durante los más de 5.000 kilómetros que navegó perdido, la brújula no respondió al magnetismo normal del polo. Byrd, no obstante, no extrajo de aquel viaje ninguna conclusión extraordinaria, simplemente se había perdido. 9 años tarde, en 1956, nuestro aventurero almirante, al mando de una nueva expedición patrocinada por los Estados Unidos al Polo Sur, realizó un extraño vuelo, en el transcurso del cual se perdió también y llegó a una región similar a aquella en la que se encontró por azar cuando navegaba años atrás por los hielos del norte. Partió en un avión desde la base Murdo Sound, que dista del lugar exacto del polo del mismo centro de él solo 640 kilómetros. Pues bien, Byrd voló un trayecto de 4.330 kilómetros, volvió a encontrar mares y tierras sin hielos, con vegetación, animales, ríos y lagos. Pero tampoco llegó al polo, ni pasó por encima de él. De los 4.330 kilómetros que sobrevoló, restando la distancia que media entre la base de salida y el polo, 640, había recorrido 3.690 kilómetros. Fantasmas y otros tantos de vuelta,
e ignoraba a dónde había arribado. Claro, cuando se percató que volaba perdido, dio la vuelta y puso rumbo a la base de Murdo Sound. En este segundo caso, Bert decidió pensar que los polos eran como fantasmas que no existen materialmente. ¿Eran una invención humana? Si el almirante hubiera disfrutado de una vida más larga, seguramente hubiera insistido en sus intentos de encontrar de una vez aquellos polos esquivos, pero falleció llevándose con él su inquietud a navegar o volar, ahora saber por qué cielos o qué mares del espíritu o del sueño. Le deseamos que encuentre algún polo por ahí. Si Richard Evelyn Byrd hubiera leído el libro que apareció en 1906 bajo el título Phantom of the Poles, o si, en el caso de que lo leyera, lo hubiera tomado en consideración, no se hubiera sentido tan decepcionado por su búsqueda infructuosa. Su autor, William Reed, afirmaba, basándose en originales argumentaciones y en citas de documentos y mitologías antiguas, que efectivamente la Tierra es hueca, con una abertura en cada polo, y que en el interior existen grandes continentes y océanos, razas humanas en algo diferente a las que poblamos la parte de afuera y animales similares o iguales, algunos de ellos ya extinguidos en nuestro mundo exterior, como los mamuts. Hagamos constar que en el año 1799, dentro de un bloque de hielo en la región polar del norte, se halló un mamut cuya antigüedad se cifró en 20.000 años. En el estómago del mamut se encontraron ramas jóvenes de pinos y abetos recién ingeridas. Ray Palmer dedujo de esto que el animal provino del interior de la Tierra, a través del gran boquete polar, y no llegó a aclimatarse en temperaturas tan extremadamente frías. Murió congelado. También se atrevió Reed a decir que, puesto que el lugar de los polos estaba ocupado por dos grandes boquetes, los polos no existían en realidad. Eran solo algo hipotético, que como las burbujas se comportan en aquellas latitudes extrañamente, nadie puede asegurar que haya estado allí. William Reed tuvo seguidores. En 1920, Marshall B. Gardner dio a conocer unos trabajos abundando en las teorías de su antecesor. Cada una de las dos entradas al interior de la Tierra miden 2.250 kilómetros de diámetro. Dentro existe un sol central, quieto por el efecto de la atracción constante y uniforme de cada uno de los puntos del globo de tierras y mares que lo envuelven, como los radios de una rueda de bicicleta más o menos. Y precisamente ese astro es la causa de las auroras boreales, más visibles cuando más al polo nos hallemos. Hay diversos centros de gravedad repartidos por la enorme cubierta del gran hueco, que semejan dos valvas o conchas de almeja. Gardner dedujo esta curiosa formación del planeta basándose en la configuración de algunas nebulosas que poseen un sol central y que para los observadores de la Tierra son puntos negros en el espacio. Las teorías de Reed y B. Gardner están disparatadas en la apariencia. Tuvieron, como ya indicamos, unos antecedentes remotos de tradiciones, creencias y mitologías. En China, por ejemplo, al igual que en Asia Menor y en Egipto, perviven tradiciones que se refieren a la creencia primitiva en un paraíso que estaba ubicado en algún lugar subterráneo. El Ramayana, poema épico hindú en que uno de sus pasajes relata la llegada de Rama y lo hace provenir de una especie de nave voladora de Agartha, su reino en el interior de la Tierra. Según la religión budista, y así lo afirma Iliana Marina Pistone, sagaz investigadora brasileña, los habitantes de Agartha son los descendientes de una raza antediluviana, restos de los antiguos y pobladores de las míticas Lemuria y Atlántida, hombres de grandes conocimientos científicos, con una poderosa tecnología y que viajaban por el exterior de la Tierra en unas naves velocísimas que llamaban los budistas vimanas. Agartha, según esta creencia, está poblada por muchos millones de seres humanos y su capital es Shambhala, donde reside y gobierna con poderes plenos el verdadero rey del planeta, del que el Dalai Lama del Tíbet es un mero representante o embajador fuera. Ambos reinos, el exterior y el subterráneo, están comunicados por medio de numerosos túneles, de los que hablaremos en otro capítulo de este libro.
Ya en nuestros días, Raymond Bernard, estudioso de los temas de antropología cultural, ha escrito que los esquimales sobre todo, pero también otros pueblos habitantes de las regiones polares, poseen leyendas que relatan que sus ascendientes de tiempos ancestrales, llegaron de un paraíso que se encontraba más al norte, en el que no existía diferencia entre el día y la noche, porque el sol brillaba siempre tenuemente, que el clima era suave, que abundaban los lagos y nunca se congelaban, y donde vivían animales propios de los países tropicales. Sin embargo, afirma Bernard, los esquimales no han guardado la creencia de que la Tierra sea hueca, no hablan de ello. Aunque admitamos que es muy remota la posibilidad de que Bert se introdujera en sus viajes por los dos grandes boquetes polares y navegara y volara miles de kilómetros por el interior de la Tierra, aunque deseemos, por muy atrevidas esas teorías que nos presentan como realidad y existencia subterránea de otro mundo como el nuestro con las características que ya han quedado descritas, todo lo expuesto deja sin solución una serie de preguntas que hasta ahora no han tenido respuesta. ¿Cuál es el motivo de que la Tierra sea achatada por los polos? ¿Cómo pueden formarse en superficie agua salada, las oceánicas, los icebergs de agua dulce, que en la hipótesis de la Tierra hueca estarían explicados como salidas al exterior de las corrientes fluviales? ¿Por qué los icebergs llevan en su interior con frecuencia plantas, árboles y rocas? ¿Cuál es la verdadera causa de las auroras boreales? ¿Dónde se dirigen muchos animales que emigran en determinadas épocas hacia los polos, liebres, aves, mariposas, si su instinto no puede llevarlos a la muerte por congelación? Y una consideración final que habrá que tener en cuenta. Siendo la superficie de la Tierra de 508 millones de kilómetros cuadrados, su peso es solo de 6 sextillones de toneladas. Insinúan los que gustan de plantear cuestiones enigmáticas que si la Tierra fuera maciza como se dice, debería pesar muchísimo más.